Lo que pasa que yo creo, si me permite, Fernando, es que quizá le pedimos a la ciencia, si le pedimos que dé una explicación sobre el fenómeno OVNI, le estamos pidiendo un imposible, porque todo lo relativo al fenómeno OVNI no está considerado dentro del paradigma actual. En consecuencia, tratar de definir con las medidas actuales... No es cierto, porque el paradigma actual, perdona que te interrumpa, el paradigma actual... No os enredéis demasiado en la discusión que tenemos todavía a Raval. Hay el 10% de los científicos que gritan más fuerte que tienen un paradigma, y el resto no tenemos ese, tenemos otros. De forma que, ¿cuál de los paradigmas actuales? Porque hay muchos. Bueno, el oficial, digamos, ¿no? Pero el aceptado por la generalidad, por la mayoría. Hombre, Campillo, yo abundando un poco en lo que está diciendo Félix, a mí me irrita un poco eso que siempre dice la actitud oficial científica. Dice, no es posible que haya vida en tal planeta, en tal planeta, eso no es una posición científica. Porque se define eso es las posibilidades de vida desde una óptica estrictamente terrícola. Eso no lo podéis tomar como una opinión científica, porque el señor que diga que no existe vida en otros planetas está diciendo como si dijese que existe vida en otros planetas, emitiendo una opinión con un fundamento que no es científico, pero que es un fundamento. Me parece muy importante que lo diga Campillo. Me parece muy importante que lo digas tú. Lo que digo yo es lo siguiente, que no se puede, la ciencia no puede hablar más que de cosas que se conocen, que son repetitivas y que pueden obedecer a leyes. Es decir, la ciencia, que es un conocimiento erróneo, equivocado, dudoso, siendo al mismo tiempo el más exacto de los conocimientos que el hombre tiene, pero erróneo y dudoso. Por limitado. Por limitado, pero es limitado normalmente porque el mundo es mucho más grande que nosotros. Claro. Y no hemos vivido suficiente por mucho que se imagine cosas. O los mundos, Campillo. Los mundos. Claro, si hablamos de un mundo... Pero un momento, déjame lo mío. Perdona. El mundo que yo conozco, el mío limitado, aunque lo multiplicase por millones y millones, no es suficiente para poder explicar todo lo que pasa en el mundo. Nos contentamos con explicar lo que pasa aquí, en el mejor de los casos, malamente. Lo que no se nos puede pedir es que expliquemos lo que no conocemos. Es decir, yo conozco un objeto, quiero ver cómo funciona y entonces explico y invento una cosa que no existe, que es una teoría. Por eso digo que explico lo conocido por lo desconocido. Bueno, pero el hecho de que Perdón, Antonio, pero eso ha intervenido todavía Raval. Se nos ha ido más de la mitad del programa y yo creo que, aunque es el que más habla siempre, o por lo menos eso se dice que no es verdad, hoy hay una especie de conjura para que no hable Raval. Fernando, como de todas maneras vas a salir por donde quieras, sal por donde quieras. No te formulo ninguna pregunta. Bueno, pues para tu sorpresa te diré que los platillos volantes me interesaron mucho en la época en que estaba yo en el grupo surrealista. A mí de ti no me sorprende nada, Y me llamó la atención el hecho de que todas las personas que yo conocía o habían visto un platillo volante en esa época en que me interesaron, o bien habían conocido a alguien que había visto un platillo volante. Lo que quiero decir es que al final, leyendo estos libros de que ustedes hablan, especialmente los textos de Michel y los textos del libro azul de las Fuerzas Aéreas Americanas, etcétera, finalmente llegué a hacerme una teoría, y voy a deciros mi propia teoría. Hay la teoría de que estos pasajeros y estos platillos volantes son extraterrestres. Hay la teoría de que son intraterrestres y yo tengo otra opinión. Yo pienso que los pasajeros, la mayoría de ellos, ustedes los han visto pequeños como enanos. Dice Michel, les llama los diablos rojos. Yo diría lo siguiente: este pasajero se asemeja mucho al hombre del porvenir. El hombre del porvenir será pequeño, tendrá una cabeza enorme, tendrá miembros pequeños y será muy parecido al pasajero del platillo volante. Por otra parte, sí es cierto que hay progresos en los vehículos. Se puede imaginar muy bien que llegaremos a tener un vehículo que irá más deprisa de 300.000 kilómetros por segundo. En el momento en que un vehículo vaya más deprisa de 300.000 kilómetros por segundo, viajará en el tiempo. Entonces, estos platillos volantes que nos visitan son, creo yo, lo más razonable es imaginar que no son ni extraterrestres ni intraterrestres, que son nuestros tataranietos que vienen a vernos y que están haciendo tesis sobre la vida en Madrid, sobre todo en las Canarias, que visiblemente les interesa mucho. Bueno, ahora sí. Quería decir un par de cosas sobre lo que ha dicho Campillo y lo que ha dicho Félix. La ciencia de todas las épocas ha tenido sus límites, ha tenido su techo. Por ejemplo, la ciencia del siglo XVIII y XIX no admitía que cayesen piedras del cielo, que las piedras del rayo, como las llamaban los campesinos, cayesen del cielo, como decía Ernest Chladni y otros avanzados de la época, pero caían piedras del cielo, haciendo quedar mal a Lavoisier
el cual decía pomposamente que puesto que en el cielo no hay piedras, del cielo no pueden caer piedras, y caían piedras. Casos como este tenemos muchos y que me hacen pensar que con los ovnis estamos viviendo una situación semejante. Es decir, la ciencia no nos puede explicar, pero no por ello dejan de existir. Claro. Yo no digo ni que dejen de existir, lo que digo es que no se puede pedir a la ciencia que los explique, ni que coja un interés científico. Puede coger un interés humano, como me ha interesado a mí, pero no como interés científico, dado que el objeto para estudiar se escapa, porque es multiforme. Bueno, Eso quiere decir que el conocimiento de la ciencia actual, que es de lo más avanzado que hay en saber del mundo, no es bastante para abordar ese problema. No es bastante para abordar ese problema. Lo que, si no lo hubiera abordado, porque la gente tiene interés en ganar premio Nobel, ganar dinero y ganar puestos, de forma que la gente aborda, no importa. Bueno, pero es que también consideran que se desacreditan un poco estudiando el tema, ¿eh? Es un tema que... Bueno, un poco maldito. Mire usted, le puedo citar casos de cientos de ejemplos de señores que falsean datos en laboratorios, que están publicados en libros, y se desprestigian totalmente, de forma que la gente apuesta muchas veces cosas para ir más adelante. De hecho, suele decirse que la NASA o el Pentágono o los gobiernos o quien sea ponen en circulación noticias falsas sobre ovnis para desacreditar las verdaderas. No sé si es cierto o no. Bueno, el imaginar que hagan un esfuerzo tan grande... Yo es que a mí me parece que estamos metiendo todo en un mismo saco. Y yo creo que eso es lo peligroso de este tema. Sí, pero es que no sabemos qué saco esto es. Claro, estamos Entonces vamos a ver. Don Cristóbal Colón llegó a América y ya se encargaban de recordarnos hasta la saciedad dentro de unos años. Llegó a América y descubrió aquello. Gracias a los extraterrestres. Gracias a los probablemente que guiaron. Pero entonces, antes llegó, pues a lo mejor Eric el Rojo. Y antes llegó San Barandán o San Brenda, que era de mi pueblo, porque es de Santiago de Compostela, o si no gallego por lo menos. Y antes fueron llegando pues una serie de gentes pues en papiros o en balsas de papiro o lo que sea. Unos lo pudieron contar, otros no lo pudieron contar. Entonces, estamos pensando que todos estos extraterrestres, todos estos ovnis, vienen de un mismo punto que ignoramos. Unos tendrán el GLX diésel y otros vienen en el normal de andar por casa y otros vendrán pues en el gran Cadillac americano. En 2 caballos. Entonces, con 2 caballos. Entonces, a mí esto me parece que es casi infantil a nuestra edad. Entonces, yo que he nacido en un sitio mágico que es Santiago de Compostela, que vivo entre 2 sitios mágicos que son Palma de Mallorca y Canarias y preferencialmente Tenerife, y por lo tanto se acostumbrado a estas cosas, yo me pregunto que me explique lo que es la religión, por favor. Porque yo en la religión veo que leyendo textos que lógicamente tienen que tener una veracidad porque resisten a los tiempos, los evangelios, hay pasajes tan cercanos a nosotros como hace 1989 años, no, más tarde, 30 años menos que eso, donde dicen, hemos visto a Lázaro resucitado. Dice, no puede ser, será su ángel. Luego es que usted, querido señor mío, está usted acostumbrado a convivir con un ángel. Donde la Virgen María, doncella virgen, que por lo tanto cualquier ser que se atreviera o que osara entrar en sus aposentos iba a ser lapidado fulminantemente, porque esto era la costumbre y los usos del judaísmo en ese momento, recibe la visita de un extraterrestre y no grita. Si no se monta un cirio porque entra alguien en... Era una paloma. Bueno, no, pero quiero decirte, hay un ángel, es decir, ante la figura del ángel todo el mundo funciona. Bueno, yo creo que tú has puesto... Es que no has leído el Antiguo Testamento porque hay ángeles que aparecen y la gente no habla, tengo citas. Está saliendo el predicador protestante. No, yo iba a decir que José Antonio Silva... Bueno, estoy convencido de que saben todas las religiones más o menos. Ha puesto el dedo en la llaga. Sí, Mahoma, pues, yo quería dirigir un poco el coloquio en el sentido de que yo recuerdo que cuando yo tenía 10 o 15 o 20 años, siempre que se hablaba de ovnis, siempre que se hablaba de platillos volantes, siempre que se hablaba de extraterrestres, se hablaba como si aquello fuera un tebeo, una novela de ciencia ficción, un episodio de las aventuras de Superman o de Flash Gordon. Sin embargo, poco a poco eso ha ido evolucionando y lo cierto es que la mayor parte de los textos, de los libros y de las personas que han entrado en contacto con presuntos extraterrestres son hoy día libros, personas y manifestaciones de carácter místico. Es decir, ha evolucionado el problema desde un planteamiento frívolo y novelesco hacia un planteamiento absolutamente religioso, hacia la búsqueda por parte de los seres humanos de un saber de salvación. Yo creo que tú, Félix, tienes algo que decir al respecto, ¿no? Hombre, sí. Eso quizá nos permite comprender o responder a la pregunta que creo que debería ser una pregunta clave en este programa, en esta tertulia, sobre la intencionalidad de los extraterrestres. Es decir, parece ser que estamos de acuerdo en que existen, parece ser que estamos de acuerdo en que vengan de fuera o vengan de dentro, pero ¿cuáles son sus intenciones? Y en ese sentido hay una
hay una gran mayoría de personas que testimonian que la intencionalidad de los extraterrestres tiene que ver mucho con los acontecimientos que presumiblemente le corresponderá vivir a la humanidad dentro de muy poco tiempo, prácticamente en nuestros días. Algo así como la celebración del Apocalipsis de San Juan, es decir, ese final de los tiempos. Y en ese sentido ellos vienen con la intención de alertar y de hacer que seamos mejores, en una palabra. Más o menos esto vendría a ser así. Parece que estoy oyendo a Copérnico. Copérnico dice sus descubrimientos, piensa él que él es un astrólogo, y dice lo importante de mis descubrimientos es que gracias a estos descubrimientos tenemos una ciencia del horóscopo, y gracias a esa ciencia del horóscopo vaticina que en 1588 será el fin del mundo. Parece que estamos oyendo a Newton. Cuando parece que estamos oyendo a Newton, quizás el cerebro mejor organizado de la Tierra, cuando Newton nos dice que cree en los dragones, hasta el punto que los últimos años de su vida los va a pasar en Suiza buscando dragones. Parece que estamos oyendo a todos esos hombres de ciencia que a lo largo de la historia de la humanidad no se les cayeron las joyas ni los anillos por decir esas cosas, por dedicarse a temas que podían parecer frívolos. Porque quizá no son frívolos realmente, porque y son no eran temas, frívolos. Claro, y porque son temas que la falta de siempre han prioridad interesado es a el la propio humanidad. Voyager. O sea, estamos asistiendo quizá a la mayor gesta que podemos imaginar. Es decir, Plutón estaba ahí delante, lleva millones de años delante de nosotros, y Neptuno y todo lo demás, y ahora resulta que es que Neptuno tenía otras lunas y tenía otros anillos y tenía otra cosa, y a lo mejor aparece el famoso planeta Némesis, que manda cada cierto tiempo una catástrofe sobre los planetas vecinos o sobre la Tierra y cosas estas. Estamos asistiendo todavía a cosas que no podíamos ni suponer y estaban ahí. Sí, pero... Y estaban ahí. Bueno, y entonces seguimos creyéndonos el ombligo del mundo, y sin embargo el Voyager lleva una placa, ese disco de iridio, que está destinado a encontrar otra civilización y a decir quiénes somos por activa y por pasiva, porque es un disco caro, o sea, no es una inscripción. Y en la Luna está aquello de decir, venimos desde la Tierra en nombre de toda la humanidad y en son de paz. ¿Y a quién se lo cuentan? Pues